Ramiro Ramos. ¿De qué nos hablas hoy, doctor? Buenos días, Miguel Ángel. Saludos a todos los radioescuchas. El día de hoy vamos a hablar de Francisco Ignacio Madero. E Ignacio, ya para que nos quede claro, Sí, porque de siempre que dijeron que era sí, Indalecio, ¿no? ¿Verdad? no, es Ignacio porque su segundo nombre se lo pusieron en referencia a Ignacio de Loyola. ¿Te acuerdas? Aquel Ajá, sí, sí, sí. militar religioso español y todo. Y pues la familia de él religiosa, en fin, gente muy cercana aquí de donde estamos, nacieron aquí en Parras, aquí en Coahuila. Don Evaristo era el gran patriarca de la familia Madero, y le pusieron a Francisco y Madero el nombre, el segundo nombre por Ignacio de Loyola, Ignacio, Francisco Ignacio Madero. Y la verdad que la vida de Francisco y Madero, bueno, más bien ayer, hubiera cumplido 148 años de nacido. Él nació un 30 de octubre de 1873 en la hacienda El Rosario en Parras, prácticamente en un hogar en donde había pues una gran actividad comercial e industrial de ese tiempo, ¿no? Porque su familia había llegado de España y habían hecho muchas actividades de negocios, eran gente hacendada, eran gente que tenía una gran actividad económica, pero también política. Hay algo bien interesante, Miguel, que nos vincula al abuelo de Madero con Tamaulipas, y sobre todo con el primer presidente que tuvimos de México tamaulipeco, que fue Manuel González. Él fue presidente de 1880 a 1884. Y el abuelo de Madero estuvo de gobernador en esos, no 4 años, prácticamente 3. ¿Por qué? Porque acordémonos que de 1876 a 1880 fue el primer periodo de presidente de la República de Porfirio Díaz. Entonces los periodos no eran como ahora de 6 años, eran de 4, luego ya se hicieron de 6 acá en la época de Lázaro Cárdenas. Y en esos 4 años del paisano Manuel González como presidente de México, el abuelo de Madero fue gobernador de Coahuila. Pero cuando él se enteró que iba a buscar la reelección, Porfirio Díaz, él renuncia y inconforme por esa decisión, y no termina su periodo como gobernador de Coahuila. Fíjense cómo pues en ese momento pues se da en la familia Madero la primera inconformidad con el tema de la no reelección, habiendo sido, y después lo utilizó muchas veces Madero, habiendo sido el principal argumento que tenía Porfirio Díaz contra Benito Juárez en los procesos que hacía en contra de él, de que pues veía que Juárez se reelegía, ¿no? Y él en el plan de la Noria, en los planes que él manifestaba en contra de Benito Juárez, pues él solicitaba el sufragio efectivo y no reelección, mismo argumento que utilizó el abuelo Madero. Y después, ya en su juventud, pues Madero escribiría el libro La sucesión presidencial. ¿Quién fue Francisco Ignacio Madero? Pues fue un joven, un adulto que tuvo una oportunidad que pocos tenían en ese tiempo de viajar a otro país, a prepararse, a estudiar en el extranjero. Y en su estudio en el extranjero, Miguel, él leyó un libro que lo marcó para toda su vida, El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec. Ese libro hizo que él vinculara todas sus actividades y toda su vida al tema espiritista. Él era un ferviente creyente, y también quise comentarles este libro porque pues vamos a vivir esta tradición, este patrimonio cultural inmaterial que es el Día de Muertos. Él creía, Madero, que las personas que ya no están aquí con nosotros, a través de sesiones espiritistas o a través de conexiones de reflexión, podían tener comunicación con él. Él era un ferviente creyente de eso. Y él tuvo una desgracia con uno de sus hermanos que murió de niño por un accidente, quemado,
y él era la primera persona que ya no estaba en este mundo que le decía qué hacer a Madero. Entonces, este libro y sus estudios en el extranjero lo hicieron que fuera un ser espiritista. Así era Madero. Y luego tenía otra persona, pues, o otro medium, otra figura que también le dictaba cosas de nombre José, y a través de estos dos personajes espiritistas, Madero iba haciendo su vida. Él de principio pues regresó a México y integró actividades empresariales, hizo propuestas para la región de Nazas acá en Coahuila, atendía los negocios de su papá, pero se empezó a involucrar en la actividad política cuando veía pues que había una permanencia en el poder de las mismas personas, que eran los mismos, las mismas familias, los mismos que se pasaban el poder uno a otro, y que hacían que la gente se molestara porque no había básicamente un cambio en el régimen político y tampoco en las personas que gobernaban, eran los mismos. Y él se casa con Sara Pérez, una mujer también que lo acompañó hasta sus últimos días, y que entre los dos hacen una familia y hacen una historia que los va marcando, porque al momento de que él ve la fortaleza política que tenían acá los vecinos de Nuevo León con Bernardo Reyes, él empieza a hacer algunos movimientos para inconformarse por la permanencia, no solamente del presidente de la República, sino de los gobernadores, que eran los mismos. Y él, al escribir el libro de la sucesión, le manda una carta, se lo manda a Porfirio Díaz con una carta. Era así la forma de conducirse de Madero, en donde le dice que deje el poder, que ya es momento de que se cambie el régimen político en México. Y en 1908, un año antes que escribiera el libro, el presidente Porfirio Díaz había dado una entrevista a un periodista norteamericano, James Greenman, y le había dicho la posibilidad de dejar el poder después de prácticamente 30 años, ¿no? Entonces, toda esta situación política que había en México la aprovechó Madero con este libro para invitar a la gente a que hiciera un proceso de sucesión, de cambio de régimen político. Finalmente, Porfirio Díaz lo estaba vigilando, lo estaba viendo, y en una de las inconformidades que tiene, lo apresan en Monterrey y lo llevan a encarcelarlo a San Luis Potosí. Y él está ahí cuando vayan a San Luis Potosí, capital, ahí está donde estuvo Madero, ahora es un museo. Y ahí sale y se va aquí a San Antonio, y en San Antonio pues ya se la proclama para la Revolución Mexicana. Y en ese proceso espiritista, y por eso lo relaciono, porque él era una persona que creía en la conexión con el más allá, pues escribe la propuesta, la proclama para la Revolución Mexicana, y cita a los mexicanos, y lo vamos ahora a recordar, para que inicie un proceso revolucionario el 20 de noviembre. Pero pone que el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. O sea, a través de estos personajes espiritistas le dictan pues esta señal. Y por eso es muy interesante, porque el movimiento revolucionario, la vida de Madero, pues está vinculada, pues es nuestro mártir democrático, y pues vamos a vivir la revolución, y está vinculada con uno de las añoranzas de los mexicanos de hacerle culto a los que ya no están. Y pues qué interesante que sea Madero el principal promotor de la revolución, que hacía esta actividad. Finalmente inicia la revolución, no precisamente a las 6 de la tarde del 20 de noviembre, pero esto hace que en la vida de Madero logre que Porfirio Díaz finalmente deje el país, se va al otro año, se embarca en un barco, el Piranga, se va a Europa, a Francia, y en un proceso democrático el presidente Francisco de Madero asume la presidencia de México. Una vez que él asume, al ejercer el poder, que es muy distinto ahora sí que andar en campaña y ejercer el poder, Miguel Ángel empieza a cometer una serie de errores de estrategia política, de decisión
administrativa, de decisión financiera, de decisión jurídica y de operación política que lo hacen seguir con los problemas y los enfrentamientos con los líderes revolucionarios, Zapata, el mismo Pancho Villa, y no desmembrana el gobierno que había tenido ya Porfirio Díaz, y lo terminan traicionando. Un sobrino y también el expresidente Victoriano Huerta. Le dan un cuartelazo. El Chacal. Exactamente, el Chacal, que aquí lo retrata en este libro de la biografía del poder de Enrique Krauss. Aquí vienen las fotos aquí de precisamente del Chacal de Victoriano Huerta, que se lo lleva Madero, Gustavo Madero, el hermano, se lo lleva prácticamente detenido al presidente y le dice: mira, te está traicionando, te está ocasionando problemas. Y Madero, con ese espíritu noble que tenía y con ese afán espiritista, le da 24 horas para que muestre su lealtad, y lo deja. Y no, pues aprovecha, y primero matan a Gustavo Madero, a su hermano, y luego después apresan a él, a Francisco de Madero, y a José María Pino Suárez, que cuando ellos están en la cárcel, tanto Pino Suárez como Madero, la esposa de Madero, Sarita, va con el embajador Henry Lane Wilson y hace una gestión para pedirle que saque a su esposo, y ella regresa a la cárcel, a la penitenciaría, y le cuenta a su esposo Pancho, le dice: Sarita, te van a soltar, ya hablé con el embajador. Y Madero creía, porque era inocente finalmente, que lo iban a soltar, y le dice a Pino Suárez, dice: ya me vino a decir Sarita que me van a soltar. Y le dice Pino Suárez, que era más estratégico, más táctico, por cierto, tabasqueño, era vicepresidente, había esa figura que ya no existe, de vicepresidente de la República. Le dice: no, Pancho, no nos van a soltar, vamos a tener los dos la misma muerte, mas no la misma gloria. Y fue cierto, casi nadie se acuerda de Pino Suárez. Para hacerle un homenaje, pues acuérdense que nuestra calle Pino Suárez es por él, por José María Pino Suárez, que fue asesinado en esta escena trágica que fue en febrero de 1913. Ahí termina la vida de Madero, una vida llena de espiritismo, llena de fantasía, pero también de una gran realidad que cambió el régimen político en México y que vino a cambiar la historia, porque y con esto concluyo, Miguel Ángel, lo que él basó su documento y lo que él decía era: respetemos la Constitución de 1857, o sea, era la Constitución vigente, y como su movimiento en la revolución, lo principal para mí que dio, pues fue la Constitución de 1917, que obviamente él no alcanzó a verla, porque la propuso y la concluyó su paisano, Venustiano Carranza, nacido en Cuatro Ciénegas, y que bueno, pues sería interesante después hablar también de la vida de Carranza. Este es el resumen, Miguel, de la vida de Francisco Ignacio Madero.